Polarización, desconfianza y desesperanza. En el mundo y en nuestra región parece haber una brecha entre la ciudadanía y las instituciones. El descontento, las desigualdades y las distancias que separan a la gente de sus gobernantes terminaron en estallidos sociales en varios de nuestros países. ¿Qué tanto representan nuestros gobernantes y políticos a la ciudadanía? ¿Qué tanta igualdad hay en el acceso al poder político y qué efectos tiene esto en la lucha contra la pobreza y la desigualdad? ¿Y cómo pueden los partidos y nuestros sistemas políticos reconstruir la confianza en nuestras democracias y hacerlas más igualitarias? Esto es Pensar la Igualdad, la primera serie del podcast Voces en Acción de Academia BID, con investigaciones de frontera y posibles soluciones por un futuro más próspero e igual. Soy Ana María Ibáñez Londoño, del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro de la CIR. Y yo soy Andrés Sanín, periodista en el terreno. Bienvenidos a otro episodio de nuestra serie Voces en Acción del BID. Para no perderse ningún episodio en el futuro, suscríbete a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. En este episodio hablaremos del círculo vicioso entre las desigualdades que vivimos y la desigualdad en la representación política, de la mano de dos politólogos y un economista que conoce muy bien la relación entre la distribución del poder político y el económico. El poder político se correlaciona con el poder económico y el poder económico ha sido concentrado en un grupo demográfico muy específico. Se ve muy claramente que hay una distinción muy marcada en niveles de ingreso si analizas los diferentes grupos raciales, con claramente la gente de tez más blanca ganando muchos más ingresos que la gente de tez más oscura. Me imagino que si lo pudiéramos ver en términos de poder político, dada la correlación que hay con poder económico, saldría muy parecido. Por un lado, nos acompaña la politóloga mexicana Ana de la O, profesora asociada del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Yale, miembro del panel de la CIR y una estudiosa del poder político y la reducción de la pobreza y la desigualdad en Latinoamérica. Mis padres son de Argentina y Chile. Yo nunca viví en América Latina, pero de ahí vino el interés, digamos, en la política de la región. Siempre fue algo que se hablaba en la casa. Y dentro de los temas de política en América Latina, la desigualdad es central. No se puede hablar de la política de América Latina sin mencionar de algún modo el nivel de desigualdad. Por otra parte, tenemos a Noam Lupu, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Vanderbilt, director asociado del Latinobarómetro de las Américas y coautor de un capítulo para la CIR sobre la desigualdad y los partidos políticos en nuestra región. Y finalmente, desde el BID, tenemos al economista argentino Carlos Scartaccini, un gran conocedor de cómo funciona la economía política de nuestros países y el rol de la confianza. De alguna manera, el rol que yo entro a tener al banco era tratar de darle al banco una manera de pensar en términos de política económica para poder entender cuáles eran las razones por las cuales muchas de las políticas públicas que el banco proponía o que los expertos proponían no se llevaban a cabo. Antes de hablar de los desafíos que enfrentamos hoy, vale la pena recordar de dónde venimos. La desigualdad política, como la económica, tiene orígenes coloniales. En Costa Rica, por ejemplo, un estudio de Samuel Stone mostró que 31 expresidentes y 285 miembros del Congreso pertenecieron a la misma familia de un conquistador español, don Juan Vázquez de Coronado y Anaya. Tras la independencia de nuestros países, además del gran hito que fue el reconocimiento del derecho al voto femenino, logramos superar un periodo de dictaduras e incluso ver cómo surgían nuevas voces en la arena política de grupos históricamente marginados, como los indígenas. Tuvimos una larga historia colonial basado en una explotación importante de las élites sobre las poblaciones afros, indígenas e incluso mestizas, y después nuestros países nacieron como repúblicas independientes. Y somos unas repúblicas bastante jóvenes. Si uno lo mira a nivel histórico, llevamos unos cuantos de cientos de años siendo repúblicas independientes y esto ha tenido obviamente todo tipo de historias de revoluciones, de guerras civiles, de dictaduras y este tipo de cosas. De hecho, en mi país, Colombia, cuando uno mira a Colombia desde que logró la independencia, ha estado más años en guerra interna que en paz. ¿Cómo ha sido entonces la evolución en los niveles de democracia en nuestros países desde esa independencia? ¿Y por qué nuestros avances democráticos no han logrado reducir significativamente la desigualdad persistente? Ana María, esa es una muy buena pregunta y como tú lo dices, somos repúblicas jóvenes y yo diría que incluso democracias aún más jóvenes.
Si nos concentramos, digamos que en la última iteración de transiciones hacia la democracia en la región, que algunos los ponen en la tercera ola de democratización con todos los países que transitaron de sistemas autoritarios hacia democracias cuando cayó, digamos, el sistema soviético. Si nos ponemos a pensar en lo que ha pasado desde finales de los 80s a la época, sí, realmente somos países con democracias muy, muy jóvenes. También creo que han existido diferentes modos de transición en la región. Nuestros países, algunos tuvieron transiciones mucho más de pacto de élites. En algunos otros países hubo una combinación más de estas transiciones pactadas con movimientos sociales que vinieron desde abajo. Entonces nuestros países, digamos que llegaron a su periodo más democrático por diferentes trayectorias. A pesar de eso, me parece que en muchos de nuestros países, las élites económicas y políticas de los sistemas anteriores retuvieron muchos de los privilegios y muchos de los recursos y mucho del poder político que tenían en el sistema anterior. Y si a eso le sumamos el hecho de que en nuestros países las democracias nacieron, digamos que con mayores niveles de pobreza, más desigualdad, más dependencia económica en la producción de algunas materias primas, con altos niveles de fragmentación social, todo eso hace que nuestras democracias, digamos, tengan un camino difícil para empezar a producir más igualdad y más justicia social. Así explican Carlos Scartaccini y Noam Lupu por qué, pese a los altos niveles de desigualdad y lo que se esperaría según la teoría clásica, el sistema democrático no ha desembocado en fuertes políticas redistributivas. Digamos, hay un modelo canónico de unos señores que se llaman Meltzer and Richard del año 1981. Y ese modelo básicamente lo que te decía era, en la medida en que tú aumentes la cantidad de votantes, y más que nada de votantes pobres, lo que va a terminar pasando, digamos, es que el votante mediano va a ser bastante más pobre que el votante promedio, entonces se va a votar por mucha redistribución. Entonces ese era como el modelo estándar, ¿no? Aumentamos la participación de los pobres del decision making, vamos a tener mucha más redistribución. Y eso no ocurrió. No ocurrió en Latinoamérica, no ocurrió en muchos otros países. Básicamente el modelo que muestra es cómo te aumenta el impuesto a la renta personal, porque claramente los pobres van a estar menos afectados que los ricos al impuesto, digamos, y luego ese impuesto va a venir y va a estar redistribuido. Eso se publica en el año 1981. Tenés todo el periodo de democratización de América Latina, periodo de democratización de muchos otros países, y no ocurre. El tema creo que es que la desigualdad económica también produce una desigualdad política. Es demasiado fácil pensar que en una democracia todos tenemos igualdad de influencia política porque cada uno tiene un voto y con lo cual vamos a siempre producir políticas públicas que responden al votante mediano. Ese es el supuesto de esa idea. Y eso no resulta cuando hay desigualdad económica. La desigualdad económica genera una posibilidad para los que tienen más poder económico conseguir con ese poder económico más poder político, más influencia política. Hay un montón de explicaciones, son todas válidas, todas suman un poquito unas a otras. Primero uno puede mirar, ok, acá supongamos que hay 3 clases sociales, ¿qué es lo que cada una de ellas hace, no? Entonces lo primero que vos te imaginás es que no, los pobres piden redistribución. La primera evidencia es que no es realmente verdad que los pobres piden mucha más redistribución. En América Latina y el Caribe, y algo que a mí me parece muy interesante y muy importante para resaltar en este podcast es que América Latina y el Caribe es muy heterogéneo. Nosotros tenemos algunos países cuya mayoría de la población cree que se deben tener políticas redistributivas activas y otros países en donde esto no es el caso, ¿no? Entonces, tener a América Latina y el Caribe como una región monolítica con una sola forma de ver las cosas no es adecuado. Y entonces en el capítulo que ustedes escribieron para la CIR con Matías Guizo y Mariano Tomasi sobre redistribución y eficiencia, dividen los distintos equilibrios que pueden tener los países en relación con sus niveles de redistribución, crecimiento y cooperación. ¿Por qué no nos cuentan las 4 categorías que ustedes definieron y cuáles prevalecen en nuestra región? Lo que intentamos en ese documento es tratar de capturar exactamente lo que tú dices, ¿no? La heterogeneidad de la región. Una región donde tiene países que redistribuyen bastante, o más que nada, gastan bastante, o ponen altos impuestos, con la realidad de países que tienen impuestos muy bajos y gastan poco.
pero también con la realidad de que hay países que crecen más que otros, ¿no? Que es otro de los grandes problemas que tenemos en la región. Uno de los grandes problemas de la región es que no crecemos, y no crecemos porque no invertimos, el sector privado no invierte, tenemos mala productividad. Entonces, en el paper lo que tratamos de hacer es básicamente tratar de explicar toda esta heterogeneidad, teniendo en cuenta cuáles son los componentes básicos que vemos en la economía, que es que tenemos una élite y al mismo tiempo tenemos un sector de gente de clase baja muy, muy importante, que la representación en el sistema político ocurre a través de partidos políticos más o menos organizados y que pueden representar las preferencias de los individuos, mejor o peor, y eso lamentablemente lo sabemos, como en algunos países también hay más corrupción, hay menos corrupción, y donde tenés a la élite, digamos, que es la que puede invertir y la que puede fomentar el crecimiento y la eficiencia en la economía, y tenés la clase baja, digamos, que es la que te va a estar votando por más redistribución. Bueno, cuando uno pone todos esos componentes, digamos, en el modelo, lo que uno encuentra es que puede haber un buen equilibrio, que es ese donde hay alta inversión, la economía crece, hay redistribución, los partidos políticos no son corruptos, hay alternancia de poder. Pero lo más probable es que haya algunos malos equilibrios, y en los malos equilibrios hay varios tipos, ¿no? Y que no solo se ven en el modelo, sino se ven en la realidad de América Latina. Equilibrios donde tienes una élite dominante, con partidos relativamente que representan bien esa élite, entonces tienes alto crecimiento o alta inversión, pero baja redistribución. Porque ahí la élite domina y tiene otro. Pero después está estos otros equilibrios, los equilibrios populistas, llamarlos de alguna manera, donde los partidos no representan bien las preferencias de los votantes, y hay corrupción, etc. Y en un caso vas a tener dominancia de los ricos o dominancia de los pobres, donde va a haber baja inversión en ambos casos, y en un caso con alta redistribución y otro caso con baja redistribución, o alto gasto y bajo gasto, ¿no? Entonces, y de nuevo, creemos que estos 4 equilibrios de alguna manera representan claramente lo que pasa en el mundo, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos los países más desarrollados, donde tenés la alternancia entre partidos, no tenés alta corrupción y al mismo tiempo tenés algo de crecimiento y redistribución, y muchos de los equilibrios que aparecen en América Latina, donde el crecimiento puede ser un poquito más, un poquito menos, pero claramente tiende a haber baja redistribución y lo que llamamos altos niveles de populismo, ¿no? Carlos, dentro de esa foto que nos estás pintando de América Latina y el Caribe y esos 4 posibles equilibrios, tú mencionas los impuestos y los impuestos como una manera de redistribución. Nosotros en este momento lo que tenemos en América Latina es que tenemos una baja capacidad de recaudo como porcentaje de nuestro PIB y tenemos unos impuestos que no son progresivos, ¿cierto? Algunos atribuyen este equilibrio del sistema fiscal a una dominancia de las élites. ¿Tú qué opinas de esa interpretación? ¿Crees que se aplica a todos nuestros países o está siendo un poco simplista? Yo creo que es un poco simplista, al menos en términos del equilibrio actual. No digo que sea simplista en términos de que quizás puede haber sido un determinante, y si pensamos, digamos, en claramente Acemoglu y Robinson ganaron el Nobel y de alguna manera ellos muestran cuál es el impacto que tienen las élites y el poder original que tenían las élites y cómo eso puede afectar el sistema político. Pero al menos cuando uno piensa en el hoy, no es necesariamente verdad que las élites son las principales opositoras a aumentar los impuestos. No tengo tanta evidencia de América Latina, pero uno piensa en el caso de Estados Unidos, donde hay muchísimos billonarios que están propugnando por mayores impuestos a la renta, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito más complicado. Más que nada cuando tenemos la evidencia de que en general ni la clase media ni la clase baja está empujando por mayores impuestos a la renta. O sea, en todas las encuestas que hemos hecho, en todos los papers que hemos escrito, no es el caso de que sea la gente de menores recursos la que está pidiendo aumentos del impuesto a la renta como hubiéramos imaginado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una cuestión de, creo que yo, de percepciones respecto de quién paga y quién es el potencial afectado por los distintos tipos de impuestos. Entonces, por ejemplo, la gente de clase baja y clase media no tiene ningún problema en aumentar los impuestos corporativos, pensando que esa es la manera en la cual ellos van a conseguir redistribuir de las élites hacia ellos, sin saber que lamentablemente la evidencia lo que indica es que gran parte de los impuestos corporativos los terminan pagando los trabajadores o los consumidores. Hay un pass-through, digamos, de las empresas a los individuos. Pero bueno, es como que hay una creencia de que si hay un impuesto personal me va a tocar a mí o ahora o si a mí me va bien, mientras que el impuesto corporativo no me va a afectar a mí. O muchas veces hay mayor aprobación de las tarifas, ¿no?, a la importación. Entonces, creo que hay claramente un montón de gente de mucho dinero que no quiere pagar más impuestos, pero también hay un montón de gente de bajo recursos que tampoco quiere pagar más impuestos.
Y lo que uno encuentra además, Carlos, en las encuestas es que precisamente en un capítulo que hicimos para la CIR, donde hicimos encuestas de preferencias de políticas redistributivas en 9 países de la región, lo que uno ve es que todo el mundo está de acuerdo con las políticas redistributivas en abstracto, y cuando les toca a cada persona, ya sea de altos o bajos ingresos, hacer un sacrificio, no están dispuestos a hacerlo. Entonces, están dispuestos a que se hagan las políticas redistributivas siempre y cuando eso no signifique un impacto sobre su posición y sus condiciones actuales. Otra explicación de la persistencia de la desigualdad tiene que ver con la falta de confianza en los servicios públicos que brindan nuestros estados. Ana, entremos en el capítulo que ustedes hicieron, que es un capítulo que a mí me gusta mucho. Y ustedes muestran algo muy importante de lo que estamos hablando sobre los servicios públicos que presta el Estado, en especial de educación y salud. Este es un artículo que escribiste con Cecilia Rosell de la Universidad Católica de Uruguay y Pilar Mansi de Northwestern University. Y lo que ustedes hacen es analizar la segregación que existe en el uso de servicios públicos que brinda el Estado en Latinoamérica. Básicamente se concentran en educación y ahí encuentran cómo hay una segregación muy grande en el uso de la educación, de tal manera que las personas de más bajos ingresos mayoritariamente usan y están inscritas en educación pública, mientras que las personas de más altos ingresos realmente reciben educación de escuelas privadas. Y la clase media está transitando muy rápidamente hacia estar en esas escuelas privadas y eso es importante. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué tanto está ocurriendo esta segregación? ¿Qué efectos tiene en la calidad de los servicios públicos que están brindando las escuelas públicas? Sí, en ese artículo que tú mencionas, por un lado corroboramos algo que otras personas ya habían documentado, que es que la segregación de grupos de ingreso en escuelas privadas y públicas es enorme en la región. Comparado con otras partes del mundo, esa segregación es más alta. La otra cosa que también es interesante en este artículo es qué está pasando con la gente en el medio de la distribución de ingresos. Y lo que vemos es que hay algunos países en donde una parte bastante sustantiva de la clase media ya está decidiendo mandar a sus hijos a escuelas privadas. Por ejemplo, tenemos el caso de Perú, que es uno de los casos en donde esto está pasando de forma más dramática y donde la transición ha sido mucho más rápida. Y calculamos que la probabilidad de que un hogar de clase media mande a sus hijos a la escuela privada es cerca del 60%, que es enorme. Y esta probabilidad se duplicó en los últimos 15 años. O sea que también es rapidísima la transformación que estamos viendo. Hay otros países como Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, en donde esta probabilidad es como del 40%. Y en nuestra muestra tenemos 2 países en donde tienen el menor porcentaje de gente en las escuelas privadas. Y aún ahí, la clase media tiene una probabilidad, es México y Bolivia, tienen una probabilidad de entre 30 y 20% de mandar a sus hijos a escuelas privadas. O sea que esto está pasando en todos los países de nuestra región. Sí hay ciertas diferencias, como mencioné, hay países en donde está pasando más y más rápido. Y es interesante pensar en este tema porque por un lado podrías pensar, bueno, si hay tantas demandas sobre los recursos que existen en los sistemas públicos, tal vez no es tan mala noticia que estos sistemas no estén saturando tanto porque algunos hogares de clase media se están saliendo. Entonces, los recursos que tengamos adentro a lo mejor se pueden usar de forma más eficiente. Podrías pensar que ese sería, digamos, como uno de los beneficios de que esté pasando esto con la clase media. El problema que vemos nosotros es que, bueno, por las medidas que tenemos, sabemos que las diferencias en calidad de educación entre las escuelas privadas y públicas es enorme. Es muy difícil saber si, por ejemplo, estas diferencias que hay en los resultados de PISA entre escuelas públicas y privadas son todo reflejo de lo que pasa en la escuela o también es reflejo de el tipo de hogares que están decidiendo irse a esos 2 tipos de instituciones. Es muy difícil identificar el efecto causal de las escuelas. Pero bueno, lo que sí sabemos es que descriptivamente las escuelas públicas y las privadas tienen un desempeño muy diferente en estos resultados de PISA. Entonces, tampoco es como que la educación pública esté mejorando muchísimo porque
hay hogares que se están saliendo. O sea, que creo que esa línea de argumentación tiene muy pocos fundamentos. Entonces, me parece que hay que pensar más seriamente en cuáles son las consecuencias de tener, digamos, que esta ola de salida de los sistemas públicos hacia los sistemas privados. Y también está generando sociedades muy segregadas, ¿no? En donde las sociedades están segregadas por clases sociales y no hay puntos de encuentro y de discusión en donde están las distintas clases sociales desde que son muy niños para compartir espacios públicos de juego y de aprendizaje, ¿no? Eso es más difícil discernir cuáles son los efectos de esta segregación, pero también puede ayudar a que se refuerce entonces la desigualdad, ¿no? Sí, yo creo que ese es un punto en el que creo que tenemos que estudiar muchísimo más qué está pasando, porque creo que una de las consecuencias más graves de esto que estamos discutiendo es precisamente el aumento en la distancia social entre personas de diferentes grupos de ingreso. Entonces, digamos que un sistema en el que tanto gente de clase media, gente de clase baja, a lo mejor algunos de clase alta, asisten a las mismas escuelas, se encuentran en los mismos espacios públicos. Hay mucha más probabilidad de que la gente se vea una a otra como iguales, como ciudadanos, compartiendo, digamos, que las condiciones de vida que ofrece un país. Pero en la medida en la que existe esta segregación, en la que la gente ya no interactúa, en la que la gente ya pierde perspectiva de qué es lo que está pasando en otras partes de la sociedad, el gran problema es que entonces podríamos empezar a separarnos aún más en cómo nos vemos unos a otros. Y creo que eso es un problema muy fuerte para el funcionamiento de las democracias, en el sentido de que si no nos vemos como iguales, ¿cómo vamos a empujar por una mayor, digamos, que igualdad política y económica? Si en un tema muy fundamental, como el día a día, no tenemos esa socialización en la que todos entendemos que los problemas del país son los problemas de todos. Y de hecho ustedes hacen algo en el artículo que es muy interesante y es ver precisamente cuáles son las posiciones de las personas que están en escuelas públicas y privadas frente a percepciones respecto al tamaño del Estado, a las políticas de redistribución con aumentos de sueldo o inversiones en gasto social o educación pública. Y encuentran unas diferencias que son importantes, ¿no? Es como muy en línea de lo que estabas mencionando ahorita, ¿no? Como pensando países muy distintos. Sí, y lo que encontramos es interesante en el sentido correlacional, digamos, porque realmente en este proyecto no tenemos, digamos, que un experimento en el que mandemos a algunos estudiantes a la escuela privada y luego chequemos si cambian sus actitudes frente al Estado, pero con los datos que tenemos, lo que se ve muy claro y muy consistente a través de todos los países es que la gente que asiste a escuelas privadas en sus años formativos desarrolla, digamos que actitudes mucho más críticas a la educación privada. También después apoyan mucho menos la idea de que la educación gratuita y de calidad debe de ser impartida por el Estado y no la familia. Y luego, en un nivel todavía más abstracto, apoyan menos la redistribución que las personas que asistieron a una escuela pública en sus años formativos. Entonces, lo que estamos viendo es que las personas que encontraron esta solución privada al problema de la educación de los niños después generan estas actitudes que son mucho más críticas hacia el papel del Estado en proveer estos servicios y aparte redistribuir ingresos. Entonces, si pensamos en la dinámica que esto puede generar, vemos como no se requieren muchos más pasos para llegar a la conclusión de que esto podría hacer todavía más fuerte un círculo vicioso que ya tenemos en la región, en el sentido de que la gente con más poder económico, con más poder político, están segregadas del resto de la población y generan estas preferencias por menos impuestos y menos redistribución, lo cual deja a los sistemas públicos con menos recursos que lo que tendrían si hubiera más integración. Ana, ¿y cómo logramos entonces romper ese círculo vicioso? No me parece nada trivial hacerlo, porque el sistema mismo se está reforzando para crear aún más segregación y en la medida en que esa élite logra hacerse a los servicios que deberían estar prestados por el Estado, los logran proveer por sí mismos y a través del sector privado, pues va a haber aún más segregación en otros ámbitos que todavía no tenemos muy claros.
Justamente aquí lo importante es entender que esto es un círculo vicioso que tiene un aspecto, digamos, colectivo. No es algo que se pueda arreglar sencillamente diciendo, ahora vamos a hacer mejores las escuelas públicas, porque precisamente ya se generaron ciertas dinámicas colectivas, ciertas normas que empujan a la gente, digamos que con mayor poder adquisitivo. Si muchos de ellos ven que familias como ellos se van a la escuela privada, unilateralmente cada familia le va a costar más trabajo decidir regresar al sector público que si, digamos que no existiera esa norma de que si eres de clase media vas a la escuela privada. O sea, hay un problema también colectivo aquí que hace esto aún más difícil de enfrentar en términos de política pública. O sea, la mejoría de los servicios públicos, sobre todo en educación, tendría que ser tal para convencer, digamos que colectivamente al grupo de apostarle a una educación pública. El apoyo a lo público es mayor entre las personas más pobres, que son además un porcentaje grande de la población. Sin embargo, su demanda de mayor redistribución no encuentra eco en el sistema político. Cuando nosotros vemos los congresos de la región, ¿qué tanto estos congresos están representando las preferencias económicas de la ciudadanía en torno a la necesidad de redistribuir, según las encuestas que ustedes hacen, y qué efectos tiene esta lucha contra la pobreza y la desigualdad? Es decir, ¿nuestros congresos realmente están representando las preferencias de los ciudadanos en decisiones de cómo se debe redistribuir la riqueza y si se debe redistribuir o no? No, no lo hacen. Lo que nosotros hicimos fue comparar encuestas del público con posicionamientos, digamos, de izquierda a derecha, o algunas preguntas que preguntan por políticas públicas económicas, si hay que gastar más en programas sociales, hay que gastar más en educación, hay que reducir la desigualdad, ese tipo de preguntas. Y luego comparamos las respuestas de los ciudadanos con encuestas que se hacen de los congresistas mismos. Y en casi todos los países, cuando uno compara los congresistas con los congresistas tienen posiciones o preferencias en políticas económicas que son mucho más parecidas a las preferencias de los ciudadanos que son más ricos, el 20% más rico de los ciudadanos, y mucho más lejos de las preferencias de los ciudadanos más pobres. No, a mí, ¿por qué se da esto? O sea, ¿por qué se da esta brecha entre lo que la ciudadanía prefiere y lo que prefieren los políticos y las políticas que eligen precisamente en esos congresos? Creo que hay varias posibilidades y los partidos políticos son una de esas posibilidades. Una posibilidad es que los políticos mismos no saben exactamente cuáles son las preferencias de los ciudadanos y se basan mucho más en sus preferencias personales. Otra posibilidad es que eligen entre distintas opciones limitadas, ¿no? Que para tener un desempeño mejor económicamente creen que tienen que seguir cierta línea de política pública. Y eso claramente sucedió en los años 80 y 90 con las reformas económicas. Creo que efectivamente fue un poco eso, la idea que había que seguir como una receta de políticas económicas que iba a generar un buen desempeño económico, pero que no respondía necesariamente a las preferencias de los ciudadanos. Los proyectos redistributivos requieren una coalición política amplia, o sea, no es simplemente el 50% apoya esta política, o sea, es algo que hay que invertir muchos recursos del Estado. Generalmente cuando esto sucede, los estados de bienestar grandes de Europa, de Escandinavia, sale de unas coaliciones amplias, no solo de una clase social. Todo eso ayuda a generar eso, pero en América Latina tenemos generalmente partidos políticos muy débiles, que no son capaces de hacer este tipo de trabajo de arma de coalición. ¿Por qué tenemos esta debilidad en nuestros partidos y qué medidas podríamos tomar para fortalecer los partidos políticos? Hay varios factores. Uno importante es institucional. Tenemos sistemas políticos presidenciales, por un lado,
y proporcionales en cuanto al Congreso. Esa combinación de presidencialismo con proporcionalidad en el Congreso genera una fragmentación de partidos. Ahí hay una diferencia entre la región América Latina y el Caribe y Estados Unidos. Estados Unidos tiene el presidencialismo, pero con un sistema mayoritario en el Congreso que crea dos partidos grandes. Y la otra cara de la moneda en Europa, sistemas proporcionales en el Congreso, pero parlamentarios, donde no hay un presidente que es elegido aparte. Nuestro sistema es la combinación peor de todas, que es la que genera mucho más fragmentación. Y tenemos casos como Brasil, ¿no?, que tiene 20 y tantos partidos representados en el Parlamento. Eso hace muy, muy difícil armar coaliciones entre partidos, los partidos van y vienen, los partidos no están organizados por un programa político, ¿no? Están organizados alrededor de alguna figura política, algún líder, ¿no? El otro factor importante me parece que, volviendo a lo que ya mencioné de los 80 y 90, en algunos casos sí tuvimos partidos políticos un poco más fuertes, no tanto como en Estados Unidos o en Europa, pero un poco más de lo que tenemos hoy. El caso de Argentina es un caso importante, el caso de Venezuela, y eso se debilitó en parte por la época de las reformas económicas. O sea, los partidos aprobaron políticas no populares y eso generó una desilusión con esos partidos y los ciudadanos. Y por último, y volviendo a nuestro tema, la desigualdad. Creo que la desigualdad económica debilita los partidos políticos, genera oportunidades para el clientelismo. Si hay pocos ricos con muchos recursos, pueden usar esos recursos económicos para comprar el voto de los más pobres. Y eso lo vemos en muchos casos en la región. No solo la compra de votos, sino el uso de esos recursos para cambiar el vínculo que tienen los ciudadanos con el Estado. Y también el populismo, ¿no? La desigualdad genera oportunidades para el populismo, que un líder salga y diga, no, todo lo que vino antes, todo el establishment, no representa al pueblo, yo voy a entrar y voy a deshacer todo eso y voy a seguir una política que responda mucho más a lo que pide la ciudadanía. Claro, nunca lo hacen y es un ciclo de populismo que hemos visto a lo largo de décadas en la región. Y finalmente la desigualdad genera un cortoplacismo, o sea, un candidato político sabe qué es lo que tiene que hacer para quedarse en política, para ganar la elección, es generar un desempeño político muy de corto plazo, puede usar recursos económicos para ganar el apoyo de suficientes votantes para ganar la reelección, y con eso no tiene que pensar más allá en políticas públicas, digamos, más universales, más redistributivas. Solo responde a un core de votantes muy particulares. No, y otra cosa que sucede en la región que es, yo creo que debilita muchísimo el sistema político y el Estado, diría yo, es cómo todo esto ha derivado en una falta de confianza profunda en las instituciones por parte de los ciudadanos, ¿no? No se sienten representados por los políticos que ellos mismos eligen y que el Estado no está siendo efectivo para llevar a cabo muchas políticas que se deben hacer para mejorar sus condiciones de vida. ¿Cómo mina esa falta de confianza esto que estamos discutiendo? ¿Cómo reduce las posibilidades de alcanzar consensos para reducir la desigualdad? Bueno, esa desconfianza generalmente viene desde las clases sociales más bajas, ¿no? O sea, son los pobres los que realmente sienten que los servicios públicos que reciben del Estado, que el tipo de representación política que reciben no los satisface, o sea, que no les parece apropiado, no cumple con las expectativas que tienen. Así que esa desilusión también es distribuida de una manera desigual. Toda esa desigualdad vuelve a fortalecer esa misma desigualdad económica y desigualdad política. Si la gente que se desilusiona y que deja de participar en la democracia es la que más podría recibir o beneficiar de las políticas económicas redistributivas,
los políticos van a tener aún menos incentivos para responder a esa población, ¿no? O sea que me parece que tenemos que pensar siempre es involucrar a los ciudadanos en las decisiones democráticas, involucrar representantes que ellos sientan que realmente representan a ellos. Un estudio de la CIR sobre percepciones ciudadanas en la redistribución encontró que el 43.2% de los entrevistados se declaraban no interesados en la política. Hay una doble relación entre desigualdad y desconfianza y entre desconfianza y desigualdad. Pero en todo caso podemos hablar de lo segundo. Cuando la gente desconfía de los otros y del Estado, más que nada, lo que va a hacer es retirarse de su relación con el Estado. Va a dejar de tener esas acciones de ciudadanía. Va a dejar de demandarle al Estado bienes públicos. Va a dejar de demandarle al Estado inversión de largo plazo. Va a dejar de demandarle al Estado inversión, por ejemplo, en capacidades estatales, que son las que son necesarias para proveer los bienes públicos de calidad. Entonces, lo que vemos es eso. Cada vez que todos los experimentos que hicimos con la gente, cuando uno le dice, ¿prefieres pagar más impuestos y que el Estado te provea más bienes públicos, te provea más educación, te provea más seguridad? ¿O prefieres pagar menos impuestos? Cuando hay desconfianza, la gente prefiere pagar menos impuestos y prefiere proveerse sus propios servicios públicos, digamos, en este caso privados, ¿no? Su propia educación, salud y eso. Y sabemos que todo esto se genera tremendas ineficiencias. Hay gente que hasta hace el argumento de, bueno, en muchos lados no había realmente democracias. Para Guillermo O'Donnell, estas democracias delegativas, ¿no? Que es así como un concepto muy técnico en ciencia política para decir no es una democracia plenamente formada, es una democracia en la que la gente está delegando, digamos que ciertas decisiones a una asamblea que no necesariamente representa a los ciudadanos. Durante la pandemia, los estallidos sociales sacudieron a nuestras sociedades. Así ocurrió en Colombia, cuando el país se paralizó por cuenta de una fuerte confrontación entre los manifestantes y las fuerzas del Estado. Esto es Puerto Resistencia, una rotonda en un barrio marginal de Cali. Aquí, los manifestantes del Paro Nacional armaron un fuerte de defensa que celebra la diversidad del movimiento de protesta que paralizó a Colombia. Mucha gente salió orgánicamente movidos por la emoción del tema de la desigualdad. Mucha de la gente que estaba fuera en las calles no tenía una educación política o social o de realmente qué queremos lograr como país. De nuestras primeras actividades hicimos más de 300 kits escolares y le repartimos a la mayoría de los niños. Escuchan a Héctor Obando y a Johnny Ercuero, más conocido en su barrio como Misterio, dos jóvenes activistas sociales que participaron en las protestas y lideraron un proceso de recuperación de la confianza entre los jóvenes manifestantes y el sector empresarial de Cali, Compromiso Valle. Una de las cosas que hicimos nosotros fue llegar hablando con la jerga del barrio. Llegábamos a las asambleas y, bueno, siguientes, bueno, ¿y usted qué quiere? Si nos quedamos a vivir aquí en el bloqueo y cuál es el país o qué vamos a lograr. No veamos el quitar el bloqueo como perder algo. Antes, al contrario, vamos a terminar perdiendo mucho más si se siguen estas. Lo que hagamos es volver a nuestros barrios. ¿Qué aprendimos del tejido social que nació del paro? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo se lo enseñamos a la gente? Sabemos la desigualdad económica y de poder que puede haber. O sea, que ya eso no sea un motivo para separarnos más, sino ver cómo logramos algo en común y desde las diferencias, que es lo que ha sido Compromiso Valle. Dialogando, los empresarios y jóvenes manifestantes empezaron a entender que solo trabajando juntos iban a poder recuperar la economía, reconstruir la confianza y generar oportunidades para todos. Al principio fue duro. Nos quitamos las máscaras de lado y lado. Pero eso permitió ya reconocer detrás de esa máscara al humano, hacer ejercicios de ponernos en los zapatos también del otro. ¿Qué haría yo si yo fuera un empresario con 1.500 empleados y cosas así? Y venga, ¿qué haría usted si usted es el que lleva tantos años viviendo acá y no tiene oportunidad ni para esto ni para esto? Hasta que ya llegó un momento que ya hubo como una cuestión de, bueno, venga, ya hemos conversado mucho, pero esto es lo que creemos que hay que hacer. Nada había que inventarlo desde cero. Y eso fue naciendo lo que hoy en día es Compromiso Valle,
coger de todo eso que ya la ciudadanía igual hace, pero llevarlo ya a algo más macro. Fue todo un proceso de empezar a confiar en ellos, de hablarnos claro, hablarnos con transparencia. Ana, cuando nosotros decidimos hacer la CIR, fue cuando sucedieron los estallidos sociales antes y durante la pandemia, ¿no? Que en su momento interpretamos muy jalonados por la alta desigualdad en la región. Pensando en lo que estabas diciendo, ¿cómo podemos interpretar estos estallidos sociales y qué nos dicen realmente sobre la necesidad de que exista más igualdad en la participación política en la región? Estos pueden ser momentos en que las sociedades alcancen esos consensos que necesitamos para ir haciendo cambios que sean importantes en los sistemas políticos. Hasta cierto punto creo que esa energía social que se estaba ya catalizando antes de la pandemia, un poco lo que estaba forzando es a los gobiernos a pensar en por qué hay tanto descontento social, qué nos está haciendo bien, en qué aspectos tendríamos que mejorar. Y creo que es importante también recordar que muchos de estos estallidos sociales estaban liderados por gente muy joven. La aprobación de nuestras democracias entre los grupos de jóvenes es muy baja, es muy baja, y es preocupante que la gente más joven en nuestra región, digamos que ya tiene muy poca paciencia y muy poca tolerancia a cómo están funcionando nuestros sistemas democráticos. Creo que tenemos que tomar en cuenta que las democracias tienen que empezar a responder a las demandas, no solo digamos que del votante mediano, como pensamos en las teorías de ciencia política y economía, pero en particular tienen que empezar a responder a las necesidades de ciudadanos, por ejemplo, jóvenes, a gente que ha estado marginada en cómo han funcionado las democracias hasta ahora. Tenemos que pensar, por ejemplo, en cómo podría funcionar mejor las democracias para las mujeres, los grupos indígenas, todos los grupos que de una u otra forma han sido marginados y han sufrido de una u otra forma de discriminación. Y el germen de esos cambios está en la democracia misma, ¿no? Para que nosotros logremos esos cambios que estás mencionando, deben surgir en un proceso democrático y es importante que así suceda. ¿Cómo se pueden dar esos cambios? ¿Qué podemos hacer para que sigamos protegiendo nuestras democracias, que son importantes y se han fortalecido a lo largo de los años, y den el próximo paso para lograr estas inclusiones que tú estás diciendo? Yo sé que es una pregunta un poco súper amplia. Sí, esa es una pregunta súper difícil. Es súper difícil. O sea, la respuesta, digamos, como que más general es pensar que nuestros países tienen que orientarse hacia el principio de aumentar la inclusión, aumentar la distribución de economía y del poder político. O sea, ese tipo de reformas, digamos, que nos lleven hacia esos equilibrios como de más solidaridad, de más colaboración entre los ciudadanos. Y esos son momentos de consenso, ¿no? Cuando uno ve la historia, por ejemplo, de Finlandia, que hace 50 años era un país en desarrollo. Finlandia, después de la guerra que tuvo, en un momento dado tomó la decisión, incluidas las élites políticas, de que tenía que ser un país donde todos cupieran y que todos tuvieran oportunidades. Y así fueron desarrollando el país, ¿no? Entonces, se puede. Yo creo que en algún momento nosotros como países podemos lograr esos consensos que necesitamos para unas sociedades más incluyentes. En nuestra región hay un ciclo vicioso que necesitamos romper. El de una desigualdad económica que genera desigualdad en el poder político y un contrato social débil, con baja cohesión social y bajas inversiones públicas, que a su vez generan desigualdades de oportunidades y un status quo que se niega a cambiar. Recuperar la confianza, tener partidos más fuertes y una ciudadanía que presione más a los políticos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad será fundamental. En nuestro próximo episodio, ¿qué tanto se parecen nuestros sistemas tributarios a lo que nos imaginamos? ¿Y qué tanto reducen o aumentan los impuestos, la pobreza y la desigualdad? Pensar la igualdad es una serie del podcast Voces en Acción. Para no perderse ningún episodio en el futuro, suscríbete a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Este episodio fue posible gracias a la coordinación general de Adela Barrios Sarmiento, a la producción ejecutiva de Fernanda Cámara, a la supervisión editorial de Pablo Bachelet y a las contribuciones de Diana Champi, Sergio González y Enrique Sandoval. La comunicación estratégica y diseminación es de Ana Livich. Dirige Ana María Ibáñez Londoño. Los libretos y reportería son de Andrés Sanín, con edición de Valentina Contreras y fact-checking de Pablo Tillán.
La música original es de Ignacio Orbojo y la mezcla de sonido y edición de Caja Mágica. Pensar la igualdad es una serie del podcast Voces en Acción, producido por Caja Mágica y Academia Beat. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.